adelante. Muy bien, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Gracias por su paciencia también. Quiero, antes de iniciar, presentar a personas de colectivos que me acompañan. Me acompañan de Ensenada, Jay Fernández. Jay Fernández, si haces favor de presentarte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Mi nombre es Jay Fernández, soy activista por la diversidad sexual genérica desde hace más de 20 años. En este momento estoy como vocera del Comité de Colectivas y Colectivos de la Diversidad Sexogenérica en Baja California. Muchas gracias, Jay. Está también con nosotros Jaime Marín. Jaime Marín, si eres tan amable de presentarte. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jaime Marín, represento el Jardín de las Mariposas, que es un santuario para personas que huyen de países. La mayoría son de lugares del Caribe o de Centroamérica. Soy activista en favor de los derechos de la diversidad sexual y he trabajado en varias posiciones dentro de la función pública. Gracias. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Fernando y Víctor. Fernando, por favor, o Víctor. El micrófono está apagado. Somos Víctor y Fernando y somos el primer matrimonio para California y tenemos una asociación civil que se llama Mis Derechos No Son Locura. Hemos ayudado a que puedan contraer matrimonio en Baja California bastantes parejas. A través del amparo. A través de un amparo. Gracias. Muchas gracias. El motivo de esta rueda de prensa es básicamente para informar sobre el proceso de esta iniciativa, una iniciativa que surge por inquietud de las colectivas y colectivos de la población de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales en México y que hicieron del conocimiento algunas de las situaciones que no se han tomado en cuenta en algunas de las legislaturas, en una de las legislaturas de este Congreso de Baja California, para tomar en cuenta lo dicho por la Suprema Corte de Justicia desde el 2015, en donde se nos ordena que modifiquemos el artículo 7 constitucional y el 140, algunos del Código Civil para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Argumentando en algunas tesis y unas jurisprudencias, por ejemplo, la 43-2015, que fue aprobada por la primera sala el 3 de junio del 2015, bajo este rubro de matrimonio, ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebre entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Entonces, aduciendo a lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de igualdad y diversidad, procedemos a elaborar la iniciativa que presentamos, que es una iniciativa que se presentó el día, la presentamos en noviembre, octubre del año pasado. Sí, en el mes de noviembre del 2019, a los 14 días, ante el Pleno, y que se tomó en consideración para el proyecto de dictamen también una iniciativa que había realizado el diputado Catalino Zavala, conjuntando las dos, y se elaboró el proyecto de dictamen, el cual fue aprobado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. A esto debo de agregar que también han existido algunos exhortos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos han hecho llegar a las legislaturas, en donde
a la letra, por ejemplo, este último que llegó del 8 de julio del 2020 dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza un llamado urgente al Congreso del Estado de Baja California para que apruebe las reformas al Código Civil de dicha entidad en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es fundamental que instituciones a nivel federal, estatal y municipal se involucren en esta tarea para monitorear el cumplimiento del mandato constitucional en materia de derechos al que está obligado dicho Congreso local. Y hago énfasis, está obligado dicho Congreso local. Esta Comisión Nacional le recuerda al Congreso del Estado de Baja California que se encuentra frente a una decisión histórica, reconocer el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo y contribuir a eliminar la discriminación sistemática y estructural ejercida en su contra, garantizando al mismo tiempo el acceso a la certeza jurídica y a formar una familia, el derecho a formar una familia y brindarle certeza jurídica. En esta fecha tan importante para la vida democrática del Estado de Baja California, recordamos que el párrafo 5º del artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación motivada por cualquier característica inherente a las personas y que la ley federal para prevenir la discriminación es muchísimo más específica respecto de las obligaciones a las que, en dicha materia, están comprometidas todas las personas servidoras públicas e instituciones en el país. Convocamos a todas las personas legisladoras de dicho Congreso local a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado sobre este tema. La libertad configurativa de legislar está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación que operan de manera transversal. Y esto hay que ser bien claros. El pensar o la apreciación personal o el supuesto que tenga un diputado o diputada o sus propios prejuicios se deben de dejar a un lado porque aquí dice, está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación que operan de manera transversal. Y en esto es muy clara la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En otro punto dice, no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. También nos dice, la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Asimismo, respetuosamente le recomendamos a todas las personas legisladoras del Congreso del Estado de Baja California que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel internacional, y eso estamos hablando ya de todos los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, que ha asignado nuestro país, en donde dice que se ha comprometido a nivel internacional en materia de derechos humanos, conforme a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 24-2017 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación. Por ello, este organismo autónomo espera que el día de hoy dicho Congreso local resuelva de manera satisfactoria la decisión en favor de los derechos humanos de la población en dicha entidad federativa, sin dejar de mencionar que los derechos humanos no se someten a consulta. Esa es la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que también se agrega la opinión, la observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya lo ha hecho en diversas ocasiones y no está ajena tampoco a este tema en este momento. Entonces, si nosotros como legisladores y legisladoras tenemos que atender lo que la misma Suprema Corte de Justicia nos mandata, y repito, nos dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Así también, la tesis jurisprudencial 85-2015, aprobada por la primera sala el 25 de noviembre de 2015, bajo el rubro matrimonio entre personas del mismo sexo, dice que la definición legal de matrimonio que contenga la procreación como finalidad de vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Y así como ella, hay diferentes tesis dentro de la Suprema Corte de Justicia que hablan en el mismo
sentido, ¿no? Entonces, como legisladores y legisladoras, pues tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios personales y dar cabida a la no discriminación, dar cabida a la igualdad y atender los temas de igualdad y diversidad. No sé si tengan alguna pregunta en este tema. Sí, compañeros, buen día. Si gusta, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién desea hacer la primera? Compañeros medios de comunicación. Hola Marta, soy Aline Corpus, ¿puedo hacer mi pregunta? Sí, adelante, Aline, de Reforma, corresponsal de Reforma. Muchas gracias. Diputada, Miriam Cano y asociaciones civiles, me parece que, buenos días, me parece que en los últimos días no solamente el tema ha salido a la luz pública con más interés, sino que además creo que ha habido amenazas por parte de algunos grupos conservadores. Me gustaría que compartieran su experiencia porque creo que incluso hay un llamado de atención por parte de la CONAPRED. Si nos pudieran abundar más en este tema, por favor. Sí, mira, ha resultado bastante, pues, doloroso, ¿no? El estar, lo que se ha estado viviendo en los últimos tiempos, y bueno, yo lo viví desde el inicio desde antes de que presentara la iniciativa. Recordarán cuando fueron personas al Congreso y pues ahí de forma de frente, frontal, me agarraron en algún momento y hasta me dijeron que ojalá que mis hijos se murieran triturados, quemados y desmembrados, ¿no? Cosas que pero de frente y agarrándome de los brazos y eso se dio también en una sesión de Comisión de Gobernación en donde se pretendía generar una ruta para poder socializar el tema y para poder atender a los diferentes grupos, nada más que desgraciadamente pues los mismos grupos estuvieron anticipadamente, y yo creo que pensaron que en este momento se iba a meter el proyecto, haciendo algunas declaraciones bastante dolosas y lastimosas, y el día de la misma sesión pues también fue así, ¿no? Dentro del Congreso pues sí recibí algunas amenazas por personas que estaban ahí frente a mí, y ahora pues vía WhatsApp, vía Messenger, algunas comentarios que ponen en algunos grupos en donde pues deseos de muerte y ese tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor de repente minimizamos, pero que sí causan mella y sí causan algún tipo de estrés innecesario, ¿no? Y en esta última ocasión, pues la visita a la casa del diputado Molina, por ejemplo, también fue algo que no se debió de dar. Y lo peor de todo en este caso es el no llevar a cabo lo que nuestra ley dice. Nuestra ley es muy clara en el sentido de que ninguna persona que tenga algún carácter de líder religioso puede estar haciendo intervención y llamados en temas que son del índole de Estado, ¿no? Tenemos nosotros una separación entre la Iglesia y el Estado y debemos de seguir por esa misma ruta. De hecho, yo ya había hecho un pronunciamiento en el Congreso hablando sobre esta situación hace algunos meses, y otra fue el 17, en conmemoración del 17 de mayo, que hice también un posicionamiento hablando sobre estos temas. Eso es en lo que a mí refiere, más no sé, alguno de mis compañeros o de los integrantes de los colectivos que hubiesen tenido algún tipo de amenaza, no sé. Jay. Jay. Sí, efectivamente, yo promoví a través de una colectiva que tenemos en Ensenada, que es Une Ensenada Red, una queja ante CONAPRED
por la convocatoria que realizó el obispo de Mexicali, el señor Isidro Guerrero Mesías, y se hizo a CONAPRED, se le manifestó esta convocatoria que había realizado a través de redes sociales, se les dio el material que había publicado el obispo, y en una respuesta verdaderamente inmediata, CONAPRED giró un exhorto al obispo convocándole a que se abstuviera de cometer declaraciones o convocaciones a actos discriminatorios. En consecuencia de esto, el pastor Montaño, Guillermo Montaño, exhibió en sus redes sociales el documento que CONAPRED había exhortado o apercibido al obispo Guerrero. En consecuencia, obviamente, me llovieron en mis redes sociales cualquier cantidad de acosadores y acosadoras, pero no es privativo de mí, y he estado en contacto con otras diputadas, además de la diputada Miriam Cano, y es buen momento o es buena oportunidad para decirle a la gente, a mí me consta, yo vi los mensajes de odio, yo tengo las capturas de pantalla de todos los mensajes de odio que recibieron la diputada Montserrat Caballero, la diputada Griselda Rodríguez, igual la diputada Miriam Cano. Se ensañaron terriblemente con ellas, especialmente con ellas. Y esto es punto y aparte de la visita que hicieron por la noche a la casa del diputado Juan Manuel Molina. ¿Listo? Alfredo Azcárate. Gracias. Y hablando justamente al in corpus de lo que resolvió la CONAPRED, y resuelve muy claramente, dice: por lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción segunda, y 20, fracción 29 de la ley, atentamente lo exhorto para evitar actos de discriminación en agravio de las personas de la diversidad sexual. Considerar los estándares en materia de derechos humanos señalados en los párrafos que anteceden y a observar los lineamientos de actuación para la prevención de la discriminación establecidos por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. He de comentar que a raíz de todos los comentarios de odio que han habido en estos temas, ha habido también casos de personas de la diversidad sexual con un nivel de depresión muy alto, con situaciones en donde han querido, pues también han necesitado ayuda para no acercarse o para no tener pensamientos suicidas. Eso es una realidad, lo detectamos y resulta pues bastante lastimoso que basados en estos comentarios de odio, de discriminación, pues generen ese tipo de pensamientos y de sentimientos en el prójimo, en las demás personas, en personas de la diversidad sexual que desde mi punto de vista no debiesen ser tratados así. Gracias por sus comentarios, diputada. Muchas gracias, diputada. Nos pidió el uso de la voz Alfredo Azcárate. ¿Estás ahí, Alfredo? Gracias. Buenos días, diputada. Todo esto que mencionas tú, este odio, este rechazo, ¿qué se puede hacer? Sobre todo en el sentido ¿cómo te diré? De la paradoja o de la contradicción que presentan estas personas
que hablan de proteger la vida, pero no se tientan el corazón para amenazarte a ti, a la diputada Montserrat. Mi pregunta es en el sentido, ¿qué se puede hacer legalmente para proteger a la comunidad LGBT? ¿Qué pueden hacer ustedes para poner un alto? Y porque ahorita hace unos momentos yo entrevisté a la señora Vaquera de Imperial de las líderes y dice que son ustedes una mafia. ¿Ustedes qué responderían a esto? Pero sobre todo, ¿qué posibilidades hay legalmente, más allá de CONAPRED, de irse a los tribunales a protegerse ustedes mismos y a proteger a la comunidad, por supuesto, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Mira, en ese sentido te voy a hablar como Miriam Cano, como persona, como legisladora, y en mi función, yo siento que no estamos para generar guerras ni controversias, ¿no? No estamos para hacer persecución, no estamos para castigar, sino más bien para educar, para empoderar, para dar un mensaje de amor al prójimo, para dar un mensaje de respeto, para dar un mensaje de unidad, un mensaje de inclusión, un mensaje en donde sepamos que en Baja California cabemos todos y todas, en donde en Baja California puede vestirse de colores sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Entonces, lo que queremos hacer básicamente es sí generar una mayor difusión en los temas de derechos humanos, porque falta mucha conciencia de derechos humanos, falta mucha conciencia de lo que es una familia o tipos de familia que hay, y en ese sentido lo que necesitamos es hermanarnos. Y yo no estoy por el lado de las persecuciones, yo no estoy por el lado de las revanchas, yo no estoy por el lado de las venganzas, y es lo que hemos estado hablando con algunos de los compañeros y compañeras. Hay algunas iniciativas por parte de algunas personas de la diversidad sexual, pero ya son a nivel federal, y sí viene a darle dientes a algunas de las comisiones, ¿no? Direcciones, o al mismo consejo, para que lo que se dictamine, lo que ellos determinen, pues tenga algún tipo de sanción en dado caso donde la determinación sea que se cometió una falta o se cometió algún acto de discriminación, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, existen las formas legalmente de poder accionar, pero repito, en mi caso yo no voy por el lado de la persecución, y yo voy por el lado del entendimiento, por el lado de la unidad. ¿No hay temor por la vida de alguno de ustedes? ¿No hay temor de su integridad física, de que estas personas pues pudieran tornarse violentas en caso que esto siguiera avanzando? Sí hay temor, pero el temor no nos detiene. Siempre, yo soy activista, vengo del activismo, y tenemos una frase en donde dice: el activismo se acaba cuando el miedo invade. Y no es el momento de tener miedo, no es el momento de doblar las manos, es el momento de hablar, de construir, de acordar y de generar puentes de sana convivencia. Gracias, diputada. Gracias. Gracias, Alfredo. Nos vamos con Lourdes Loza, del Semanario Z. Para tu pregunta, Lourdes. Hola, Lourdes, ¿estás aquí? Hola, buen día, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, adelante con tu pregunta. Bueno, preguntaba sobre este documento que había enviado la CNDH, que pedían que por favor se hiciera algo al respecto el mismo día que mandaba la CNDH su boletín. ¿No consideraron adelantar la sesión del Congreso precisamente para responder a este llamado? No, porque recordarás que hay un proceso legislativo, y el proceso legislativo te marca tiempos, y los tiempos son los que pues nos dan las fechas para que podamos nosotros subirlos a pleno. Entonces, este dictamen se
se circuló, ¿cuándo fue? Antier, el día viernes fue que se circuló, entonces estamos en muy buen tiempo para poderlo subir a pleno el día miércoles. No hubiera sido así para el 8 de julio. No hubiera sido posible por los tiempos legislativos. ¿Listo, Lourdes? También otra pregunta. Ahorita que estaban mencionando precisamente esta cuestión de lo de las amenazas, ¿han identificado a las personas que las han hecho? ¿Van a proceder de alguna manera? Fíjate que en cuanto a quienes se acercaron a mí en el Congreso, no los tengo identificados, salvo a una joven madre que dijo que era madre soltera, pero pues la verdad es que no me nace causarle ninguna situación en donde ella pudiese salir perjudicada, ¿no? Tiene ya sus creencias y actúa con base a sus creencias, que eso no le da ningún derecho, ¿no? a lastimar a los demás, pero se entiende. Estamos en la parte del entender, no de el lastimar. Yo no sé, alguno de mis compañeros algunos de los compañeros de los colectivos que quiera comentar algo al respecto. Jaime. ¿No? Los que sí están identificados son los que son por vías redes, que también debo de comentar que algunas de las amenazas han venido por parte de perfiles falsos. Mira, yo en mi opinión, yo pienso que lo que tratan de hacer es de que nosotros nos asustemos con las amenazas que ellos hacen para no continuar con la iniciativa de matrimonio igualitario. Yo creo que para que haya una mayor protección hacia nuestra población, se tiene que hacer un diagnóstico de la situación actual que vivimos aquí en el estado de Baja California. Actualmente en el estado de Baja California no tenemos absolutamente ninguna ley estatal, no tenemos protocolos de actuación, no tenemos decretos por parte del gobernador en el sentido, no digo de sino de anteriormente hemos tenido un retraso de 30 años de no tener la igualdad, de no vivir bajo los principios de libertad, igualdad y no discriminación. Este gobierno actual, ahorita en el gobierno del estado, pues sí tiene que romper con esa discriminación histórica que nos deben, porque nos han arrebatado la vida, nos han arrebatado la alma de nuestro ser. Nuestro ser está, vivimos en los que deciden mantenerse en el clóset, en el anonimato, pues siguen viviendo así por el prejuicio y la estigmatización que existe en nuestra sociedad. Mientras haya estigmatización, mientras haya ese rechazo o ese estigma, vamos a seguir viviendo en pobreza extrema, porque tenemos una problemática de trabajo, vivienda, salud, educación, tenemos una situación muy delicada en nuestro estado y yo creo que hasta que no se tipifiquen como las palabras como crímenes de odio, las palabras que no me gusta mencionar, pero se dicen que son joto, puto, maricón, o ese tipo de palabras, como en la Ciudad de México existe una ley, hasta que no se tipifiquen ese tipo de delitos, entonces van a seguir sucediendo este tipo de ataques hacia nuestra población. Se necesita legislar una ley así, porque la última palabra que nuestra población escucha cuando es asesinada, lo maté por joto, lo maté por puto. Entonces, esas palabras tienen un significado muy grande, tienen un significado de odio, y el odio fomenta la discriminación.
Gracias. Quisiera mencionar respecto a lo que están platicando de las amenazas. Muchas gracias. Armando Niebla, de Radar BC. Marta, está hablando Fernando, está Víctor, pero no se escucha bien porque está el audio muy bajo de ellos. Okay, adelante. Ok, nomás quisiera también agregar que el día sábado, que fue cuando se hizo la manifestación de los grupos conservadores, se organizó aquí en Mexicali un grupo de jovencitos, yo le llamo los nuevos activistas, para hacer frente a la caravana. Sí hubo ahí un conato de agresión, quedó grabado, los mismos muchachitos grabaron, sí hubo personas de la marcha que quisieron agredirlos a golpes, y está grabado. Ese video, ellos andan viendo qué pueden hacer con eso, porque sí se bajó un muchacho de la caravana y empezó a gritarles grosería y media e intentó agredir, pero los calmó una persona de la misma caravana, un señor de edad mayor, se ve en el video que lo calmó para que se retirara, porque sabía perfectamente pues que había muchas cámaras encima de ellos y que iba a quedar registrada la agresión. Creo que en ese sentido estamos, digámoslo de manera coloquial, estamos protegidos un poquito, ¿no? Porque ahorita las redes sociales, las cámaras de celulares sirven para documentar precisamente en tiempo real las cosas que están pasando. Y pues nada, yo creo que estar nada más como dice la diputada Miriam Cano, no tener miedo a que nos amedrenten, no tener miedo a que nos amenacen, porque en Mexicali en especial, no sé en los otros municipios, pero nosotros, mi esposo y yo, que ya lo vivimos hace 5 años, la persecución política aquí en Mexicali, la gente es muy de tirar la pedrada y aventar y esconder la mano. Te pueden decir, te dicen 1000 cosas, pero cuando estás frente a ellos es difícil que lo hagan, que cometan una agresión directa contra otra persona, más cuando estamos en grupo, ¿no? Obviamente, pero sí hay amenazas. También nosotros recibimos amenazas por redes sociales, un sinfín de cosas, argumentos religiosos y todo ese tipo de cosas que no vale la pena debatir ni dialogar, ¿no? Yo soy de las personas también como la diputada, soy más de diálogo, soy más de acepto la conversación contigo siempre y cuando tengas argumentos que no tengan nada que ver con religión, porque no estamos hablando de una religión, estamos hablando de derechos civiles que le conciernen al Estado nada más. Es todo. ¿Alguien más va a participar de los invitados? Ok, Armando, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos, diputada, muy buenos días. Yo tengo 2 preguntitas. La primera va dirigida a usted, diputada, es saber, ¿por qué se tardaron tanto, no, el primero dictaminar y esperemos ya pronto aprobar esta modificación a la ley? Usted bien comentó, ¿no?, que desde el día 14 de noviembre se presentó, ya pasaron 8 meses para que esperemos ya sea aprobada, y antes pues se aprobaron otras cosas, ¿no?, como la elección consecutiva, la modificación del inicio del proceso electoral, en fin, otras cosas que fueron aprobadas prácticamente express. Me gustaría saber eso, ¿no? ¿Por qué tardarse tanto 8 meses en algo que en teoría usted misma comentó, pues era una obligación del Congreso, ¿no? Y la segunda, aprovechando que están los chicos y chicas de la diversidad, si han planteado ustedes el tema de la identidad de género, porque por lo que he leído es un tema pendiente que también interesa mucho a la comunidad y donde en el Estado también está rezagado, ¿no?, ese tema, el de la identidad de género. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, bueno, te respondo. El por qué se tardaron tanto. Bueno, no estaba en mi cancha, estaba en la cancha de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y hubo la intención de generar esta ruta de socialización, esta ruta en la que nosotros podríamos sentarnos con las personas que no quieren, que no están de acuerdo, que no desean, que con estas personas que, bueno, estuvieron acostumbrados en los otros congresos, en las otras legislaturas, a que estos temas no salieran, a limitar el que existieran estos temas de igualdad
y Diversidad. De hecho, 5 años de retraso desde que la Suprema Corte de Justicia pues nos dijo que teníamos que modificar nuestra Constitución. Y pues se quisieron generar esta ruta de diálogo. Se estuvo esperando la acción de los otros grupos en cuanto a lo que habían comentado de la consulta que ellos iban a hacer, que claro, debo de comentar y siempre lo dije. Los derechos no se someten a consulta y lo dice nuestra Constitución. Nosotros estamos impedidos por ley para someter a consulta cualquier tipo de derechos, y lo dice el artículo 35 de nuestra Constitución. Y es importante que nos vayamos a este artículo para que entendamos el por qué, cuál es la razón, y de que nosotros como legisladores, legisladoras, no podemos aceptar este ejercicio como algo vinculante para las decisiones que se iban a tomar en el Pleno. A lo mejor como parámetro para saber qué es lo que la gente piensa en Baja California hubiera sido un buen ejercicio, porque así como hemos recibido amenazas y hemos recibido situaciones no propias, debo de decir que de las mismas comunidades, de las mismas iglesias, personas han hablado conmigo y me han dicho, adelante, diputada, estamos con el tema, creemos que es importante darle certeza jurídica a las parejas. Ha habido muchísimos jóvenes, todo lo que no se ve, el movimiento que no se ve en Facebook, se ve en Instagram, en donde los jóvenes están participando y están bien comprometidos con el tema de la igualdad y diversidad. Y en las escuelas me han llamado los jóvenes para decirme que hasta quieren pláticas en las escuelas sobre estos temas, porque, digo, ya es otra generación que también votan en las consultas, y que a lo mejor nos hubiera dado un resultado muy sorprendente. Entonces, estaba en contra de que fuera vinculante y estaba en contra de someter a consulta un derecho, porque la ley así lo señala. Sin embargo, estuvo pues esperando el tiempo a que se hicieran estas acciones. Sin embargo, cada día que no se aprueba la modificación al artículo 7º y al 140, a algunos artículos, porque no nada más el 143, sino que hay varios en el código, la gente las personas de la diversidad sexual siguen siendo discriminados en Baja California. Y también aunado a esto, el tema de la identidad sexogenérica también es un tema pendiente para esta legislatura, porque ya no debemos de permitir que existan indocumentados, indocumentadas en este mismo estado, personas que sus documentos no coinciden con su aspecto físico, ya no, ni con su identidad, no deben de existir en este estado. Sé que en algunos registros civiles están permitiendo, se les da el acompañamiento y se logra hacer la modificación, pero aún no está reglamentado en nuestras leyes, y es el tiempo de hacerlo también. Muchas gracias, diputada. ¿Listo, Armando? ¿Ya con eso? Gracias. Pues sí, me gusta también conocer un poquito la opinión de los chicos y chicas de la diversidad, ¿no? Respecto a la identidad de género, si es posible. Si no, pues muchas gracias. Ok, adelante, jóvenes. ¿Puedo iniciar? Mira, yo tengo desde el 2015 realizando viajes a la Ciudad de México para que personas trans puedan tener una identidad. Las personas trans viven en Baja California como personas indocumentadas. No tienen una identidad que corresponde a su género, y la situación lleva a otros necesidades donde muchas no pueden todavía hacer su resguardo de su acta primogénita, no tienen, eso no les da
al no tener una identidad, pues no pueden acceder a un pasaporte mexicano. Las personas trans, pues tienen un promedio de vida en México de los 35 años. Son personas que históricamente han sido rechazadas por un sistema patriarcal, una violencia sistemática que existe en contra de nuestra población. Y ¿a qué me refiero? Es que cuando yo llevé a estas personas a que hicieran su rectificación de nombre y género a la Ciudad de México, estas personas regresaron y pudieron tramitar su credencial de votar. Pero muchas de estas personas no eran nacidas en Baja California, eran nacidas en otros estados. Y entonces, para poder hacer el resguardo de su acta primogénita, se puede decir, la acta no les daban el derecho a poder resguardar su primer acta. Entonces, ellos y ellas incurrían en una doble identidad. ¿A qué me refiero? Que después de 2 años, si tú no logras hacer ese tipo de resguardo, pues estás en una situación de doble identidad. Y entonces genera otros problemas muy, muy, muy grandes. El estado de Baja California ha sido muy dispuesto a hacer los resguardos de las personas que han nacido en Baja California, pero la realidad es de que este es un tema que ahorita las personas de la diversidad sexual o las personas trans pues están buscando para darles esa certeza jurídica a estas personas que están en su país sin ninguna protección. No tenemos una protección. Los medios de comunicación es nuestra forma de protegernos de ciertos ataques, pero no hay ninguna ley que nos proteja como ciudadanos. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero la realidad es de que sigue habiendo un alto índice de discriminación y ocupamos el segundo nivel a nivel Latinoamérica en crímenes de odio. Hasta ahí. Gracias. ¿Alguien más de los invitados? Adelante, Jay. Y José Luis Márquez. Sí, básicamente reforzar lo que acaba de señalar Jaime. Las poblaciones trans en México, especialmente en Baja California, que tenemos un retraso, un rezago histórico tan grave hacia nuestras poblaciones, la discriminación nos lleva a la marginalización y la marginalización en consecuencia nos lleva a la precariedad. La falta de identidad nos imposibiliza el acceso, nos dificulta, nos entrampa las rutas hacia la salud, nos entrampa las rutas hacia la educación, nos entrampa las rutas laborales. Y en esto, especialmente, y lo voy a decir porque además es notorio, es decir, tenemos una gran cantidad de población trans dedicada al trabajo sexual. Y eso es lamentable, y eso es muy lamentable porque en nuestra misma comunidad trans tenemos mentes brillantes y tenemos funcionarias y tenemos empresarias y tenemos investigadoras, brillantes investigadoras. La directora del Cinvestav es una compañera, hermana, mujer trans. Y esta obstaculización que genera el sistema para tener el derecho a una identidad nos lleva a esta marginalización y nos imposibilita a grandes talentos, a potenciales talentos, a incorporarse a la economía y a la riqueza nacional.
Y yo he defendido mucho el tema de matrimonio igualitario, de identidad de género, el tema de las poblaciones y de la comunidad LGBT, con la certeza de que el incorporarnos plenamente a la sociedad no solamente nos va a favorecer económicamente a nuestras comunidades, sino va a favorecer también a la riqueza y al enriquecimiento de todo el Estado y de toda la comunidad y de todas y cada una de las personas que habitamos en Baja California. Entonces es muy importante que actuemos de manera inmediata, porque no podemos estar retrasando más esto, es nefasto. Este rezago de 30 años que hemos tenido en derechos humanos nos ha ocasionado un costo social, pero además nos ha ocasionado un costo económico, un costo de riqueza económica a toda la comunidad, no nada más a las poblaciones LGBT. Y sí hago un exhorto, aprovecho de una vez, ya tengo el micrófono, sí hago un exhorto a las diputadas y a los diputados a que cumplan con los exhortos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 2417, y que no falten, y que no se hagan los ausentes, y que estén presentes el día 15, próximo miércoles 15, pasado mañana, que estén presentes en la votación y que no se hagan los ausentes, porque tienen que votar. Y si no votan de cualquier manera, les haremos llegar un amparo por omisión legislativa, pero no se vale. No es la ruta esa. La ruta es participar. Ya. Muchas gracias, Jay. José Luis Márquez, adelante. Sí, respecto al tema del matrimonio igualitario. ¿Sí se me escucha bien por el micrófono este? Sí, ok. Hace 10 años, la Ciudad de México era el único lugar donde se podían casar las parejas del mismo sexo. En 2010. En el 2010, Estados Unidos, estado por estado, aprobaban el matrimonio. En 2010. Islandia aprobaba el matrimonio igualitario. Suecia, en Portugal se celebraba el primer matrimonio. Albania igual. El 30 de septiembre del 2010 en Baja California, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución de Baja California donde se definía entonces el concepto de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Constitucionalmente le va a dar esta figura. El 15 de julio del 2010, hace 10 años curiosamente, coincide, Argentina aprobaba el matrimonio igualitario en toda Argentina. Entonces se convertía en el primer país en América Latina en aprobar el matrimonio igualitario. Después de que se votó el 30 de septiembre de 2010 en contra de los matrimonios, se han casado parejas del mismo sexo en Baja California. En Tijuana ya se casan sin amparo. En Mexicali en el 2019, la primer pareja del mismo sexo se casó sin una sentencia ejecutoriada en un juicio de amparo. Ya las parejas pueden asegurar a sus esposos, se corrigen actas, como lo mencionaba Jaime Marín. Se registró una bebé con 2 mamás, se admite el trámite de adopción realmente sin un amparo, ya se logró la primera asignación de una menor. Y ahora vamos a ver, otra vez coincide el 15 de julio, ¿no? Como en Argentina. Si después de 10 años seguimos igual en este tema o si realmente hemos avanzado. Es todo, muchas gracias. Así es. ¿Está hablando alguien más? Perdón. Ok, ¿hablo yo? ¿O tú, Marta? Marta, no se oye. Perdón, Eduardo Villa de Z, quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya, buenas tardes, 12:05. Saludo a toda la gente que está aquí en la transmisión. 2 preguntitas. Número 1, preguntarte si realmente va este tema en aprobación como bancada de Morena. Eduardo. ¿Sí? Ahí ya se escucha mejor, pero no se escuchaba.
Ah, ok, perfecto. Si la propuesta va realmente como un tema de la bancada de Morena y de la Cuarta Transformación, o sea, con todos sus aliados, o que se va a decidir o se va a permitir que sea un voto realmente libre, porque sabemos que algunos de los integrantes de la bancada de Morena pues no están de acuerdo en este tema. Eso por un lado. Y número dos, ¿ustedes buscarían además el siguiente paso? No sé si se pudiera hacer alguna serie de reformas en el tema de la adopción, de matrimonios entre parejas del mismo sexo, que sabemos que no está prohibido, pero a lo que hemos visto por experiencia, pues ha sido bastante complicado para este tipo de parejas, por ciertas ahí cuestiones quizá morales, más que otra cosa, ¿no? Pero sí planearían a lo mejor algunas reformas en este sentido también para facilitar las adopciones entre matrimonios igualitarios. Bueno, la primer pregunta, ay, la anoté, ya no sé dónde la puse. La de la bancada. Ok, la de la bancada. Bueno, déjame comentarte que, bueno, eso yo creo que, digo, Jaime Marín es parte de la Secretaría de la Diversidad Sexual dentro de Morena. Debo comentar que nuestro partido es ahorita el único que tiene una Secretaría de la Diversidad Sexual. Debo de comentar que el partido Morena, en sus principios básicos, habla de que nuestra lucha es por los que menos tienen, la lucha es por las personas, por las minorías, de hecho lo especifica como las minorías, y habla también de luchar contra las injusticias y luchar por los derechos y las libertades. Entonces, en ese sentido, los integrantes de la bancada de Morena, las personas que conocemos nuestros principios, las personas que hemos tomado formación política, las personas que hemos estado sumergidos en nuestros estatutos y nuestros documentos, sabemos que es un compromiso de nuestro partido que está dentro de nuestros documentos básicos y que tenemos que abrazarlos, arroparlos y lograr llevar a cabo lo que de ello derive, ¿no? Yo lo decía, si yo sé por qué lucho, yo no me atemorizo ante el conservadurismo. Yo sé por lo que lucho y lucho por los principios de mi partido. Y yo he visto un compromiso muy grande, por ejemplo, por nuestra coordinadora de la bancada, la diputada Montserrat Caballero, para estos temas, porque abraza los principios de nuestro partido, porque los conoce. El diputado Juan Manuel Molina también está muy consciente de qué es lo que tenemos que hacer y el por qué, y sobre todo por las cuestiones legales. Ya no nos vamos ni siquiera por las cuestiones del partido. La diputada Julia Andrea es nuestra consejera nacional y ella, de hecho, el día de ayer que tuvieron consejo, pues bueno, pusieron este tema en la mesa y viene de parte del Consejo Nacional, pues el exhorto a los diputados y diputadas para que voten a favor de este tema. Al final de cuentas, tenemos unos principios, unos documentos básicos, y como integrantes del partido debemos de saber cuáles son los documentos básicos. Si no los conocemos, si no los sabemos, pues hay otros partidos que tienen otra forma de pensar. Allá están, que se vayan esos partidos en donde estos documentos o la ideología es diferente, ¿no? La diputada Eva Rodríguez también, por ejemplo, ha estado defendiendo mucho el tema justamente con los principios de Morena bajo el hombro. La otra pregunta era ¿cuál? Perdón, no la sobre si anoté. Sabemos que no es ilegal las adopciones, están permitidas los matrimonios, las adopciones entre matrimonios igualitarios. Sin embargo, pues a la experiencia hemos visto que es complicado de repente que lo puedan llevar a cabo. Si podría haber a lo mejor alguna reforma secundaria posterior a esto para facilitar los mecanismos de adopción entre parejas. Porque la adopción es complicada para todos. Sí, miren, en ese sentido tendríamos que entrarle al tema de la adopción en todos los sentidos, porque no nada más es complicado para las personas del mismo sexo, sino también para los que no, ¿no? Entonces, tenemos que echarnos un clavado al tema de la adopción. No está dentro de mi agenda legislativa en este momento. Mi compromiso sí va para el tema de la identidad sexogenérica.
vamos hacia ese rumbo. Fue un compromiso que hice con las mujeres trans de Baja California, y bueno, por allá va el camino. Posteriormente, ¿por qué no? El analizar este tema y el poder apoyar para que también los niños tengan el derecho a tener una familia en donde puedan recibir amor, en donde puedan recibir atención, en donde puedan recibir educación y en donde puedan sentirse seguros y protegidos. Conforme, Eduardo, con la respuesta. Sí, estoy, de hecho dije gracias, no sé si se alcanzó a escuchar. Ah, no, y no escuché. La pregunta a la diputada o a los invitados. No sé, diputada, si quisiera hacer las conclusiones. Sí, cómo no, con gusto. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta rueda de prensa, en esta sesión informativa. Sepan que estoy para responder cualquier duda. Sepan que la intención no es polarizar, la intención aquí es continuar sobre la igualdad y diversidad, dejar una Baja California más igualitaria, una Baja California en donde vivamos en empatía, en donde vivamos el amor, donde vivamos la unidad. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y hagamos a un lado todos los prejuicios, estos prejuicios históricos y esto que tanto ha dañado a las personas de la diversidad sexual. Aprendamos a vernos a una Baja California diversa, a una Baja California en donde todos los mundos caben. Todos los mundos deben de caber aquí. Así que muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta extra de otro tema? ¿Sí? ¿De otro tema? Sí, es de otro tema. Diputada, nada más preguntarle su opinión en torno a las declaraciones del gobernador y este conflicto que trae con la alcaldesa de Tecate. Simplemente quería saber como Morena, ¿qué opinan? Incluso los senadores nacionales de Morena, pues ya hicieron un posicionamiento. ¿Usted tendría algún comentario que hacer de este conflicto? Incluso hasta amenaza se habla. Sí, mira, con gusto. He de comentarte que estamos luchando por erradicar la violencia política de género. De hecho, en esta misma sesión, ha habido también pronunciamientos por parte de las mujeres Morena. Ahí lo puedes encontrar, anda en las redes. Y debo de comentarte que hemos estado trabajando mucho en el tema de la violencia política de género. De hecho, también el día 15 verás ahí en el orden del día 3 iniciativas, 2 en las cuales participo y una mía que salieron dentro de un gran proyecto donde buscábamos la armonización en el tema de violencia política de género de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, y lo agrego, esto no va con la pregunta, pero también lo agrego, hemos estado trabajando en la Ley de Igualdad de Trato entre hombres y mujeres para agregar la palabra género y que no nada más esta igualdad de trato fuera para hombres y mujeres, sino ampliar el espectro a toda la diversidad. Y ese lo vamos a atender también este día miércoles. Eso se aprobó en la Comisión de Igualdad. En la de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se aprobó esta otra que te estaba comentando sobre la armonización de la Ley de Acceso y va muy encaminada a sancionar y a erradicar la violencia política de género, que el hecho de que estemos en la política como mujeres no tengamos que a fuerza vivir algún tipo de violencia. Y en lo que a mí me corresponde, pues yo lo que hago es poner el marco jurídico para que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier persona que esté dentro de la política, sea alcaldesa o no, o sea, a lo mejor una coordinadora de zona, todas puedan tener acceso a vivir una vida
libre de violencia al ejercer esta nueva forma de hacer política, esta forma de dedicarse a trabajar por y para los demás, este servicio que es la política. ¿Pero fue violencia de género eso, considera? Debería de meterme más a conocer el tema. La verdad es que como hemos estado trabajando tanto con el tema del matrimonio igualitario, no me he metido yo a ver los videos, no los he visto, debo de comentarte, no me he metido a ver qué hubo de un lado y del otro. No te sé decir, sí me parece violencia política de género al momento de expresar el tema del salón de belleza, que me dijeron que había comentado algo por el estilo. Si fuese así, como me lo contaron, pero no lo he visto. Yo he estado trabajando a veces desde las 7 de la mañana, ya estoy recibiendo las llamadas de la Ciudad de México viendo este tema del matrimonio igualitario, y a veces nos dan las 11, 12 de la noche y seguimos atendiendo de igualdad. 3 que salieron en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aparte la de matrimonio igualitario. Entonces estamos hablando de 4 o 5, estamos hablando de 6 iniciativas, y pues al final de cuentas yo he requerido estar trabajando en todas, ¿no? Gracias, diputada. Con gusto. Pues no habiendo otra participación, no sé si guste concluir, diputada, y dar las gracias a cada uno de los compañeros medios de comunicación y a los invitados especiales. Claro que sí, le doy la palabra acá a los trucos para que nos comenten. Sí, ¿Me escuchan todos? Sí. Ok, solamente quisiéramos agregar ya como último el comentario de que se ha dicho mucho que este tema, el matrimonio igualitario, no es un tema urgente por el asunto de la pandemia. Solamente quiero dejar claro, tenemos 2 amigos cercanos que están viviendo los estragos de la pandemia por enfermedad, y que por no estar respaldados por esta figura jurídica, uno de ellos está en un estado muy, muy, muy lamentable, está luchando por su vida, y el otro está luchando por la vida de su pareja, pero al mismo tiempo con la incertidumbre, porque todo el patrimonio que han formado durante 10 años está en riesgo. Y sin poder tomar las decisiones sobre lo que va a pasar. Algo tan básico como las decisiones médicas, hasta en eso está teniéndolo complicado, porque jurídicamente él no es ninguna figura. El Estado no lo reconoce como su pareja. Y si la otra persona no está ahorita en condiciones de declarar que es su pareja, está solo. El que no está enfermo está solo. Entonces, es terrible porque todo el patrimonio que han construido durante 10 años, ahorita se está viendo afectado. Entonces, sí, por supuesto que tiene que ver con la pandemia, porque la certeza jurídica que nos va a dar el Estado nos va a proteger en decisiones tan importantes como temas de salud, entre otras cosas. Gracias, era todo lo que quería agregar. ¿Alguien más que desee participar? Pues cerramos entonces cerramos esta sesión, no sin antes agradecerle a todos y todas por su presencia, y pues que recordar que lo que estamos haciendo es una cuestión netamente jurídica, es una cuestión que ya se determinó, las discusiones que se han dado en torno a que si se debe de llamar matrimonio o no, si se puede dar la unión entre 2 personas del mismo sexo, todas esas discusiones ya se dieron hace muchísimos años, está superado.
ese tema a nosotros nos corresponde, y a nosotras como legisladores y legisladoras, atender lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia, lo que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atender a la no discriminación, y pues eso es lo que espero que este 15 de julio sea histórico para Baja California y se dé un gran paso para la igualdad y la diversidad, porque la diversidad enriquece. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias a todos. Buen día. Gracias.